Hola mis hermanos y mis amigos, bienvenidos a su canal Geopolítica Profética. El Señor me los bendiga a todos ustedes. Vamos a hacer una reacción al profesor Cristian Blanco, el cual hace unos días en su canal Metanoia, junto a otros de sus colegas de la misma fe, atacaron el Shabbat, la observancia del séptimo día establecido por Dios, y lo presentaron como una simple fiesta ceremonial, una simple fiesta ritual más. Pero hoy vamos a ver con las Sagradas Escrituras qué indica la Biblia al respecto. ¿Es el sábado una fiesta ritual, el sábado del séptimo día? ¿O el sábado es un día establecido por Dios desde la creación y que no tiene que ver nada con sombras o rituales? Es un mandamiento establecido por Dios que, incluidos los 10 mandamientos, está en vigencia por siempre y que inclusive bajo esta dispensación del nuevo pacto estamos llamados a observar el Shabbat, el séptimo día. Esto lo vamos a responder. Por lo tanto, acompáñame en este análisis y llega hasta el final, porque te aseguro que va a estar muy interesante. Muy bien, mis hermanos. Antes de iniciar, te recuerdo que le des un like a este video, que te suscribas si no estás suscrito, que también hagas los comentarios respectivos. Y vamos a iniciar entonces con los planteamientos de este panel. Vamos a escuchar las declaraciones de Cristian Blanco. Vamos a ser breve. No vamos a analizar todo el contenido del vídeo porque pues es bastante largo y creemos que solamente analizando una parte, una pequeña parte, con eso tenemos para desenmascarar el error. Adelante con el vídeo. Ahí es que Pablo en Hechos capítulo 21, no sé si ustedes se dieron la tarea de leer, Pablo dice que participó en la festividad de la purificación. Claro, Y que fue a claro. cumplir sus votos y fue a ofrecer sacrificios al templo. Y si uno lee Hechos capítulo 21, y si Pablo hizo eso, incluso Pablo circuncidó a Timoteo. Entonces, si tomamos eso al pie de la letra, deberíamos también circuncidarnos y deberíamos también celebrar la fiesta de la purificación. Y también deberíamos de ir al templo a sacrificar, porque Pablo lo hizo según Hechos 21. Entonces, a eso se refiere el hermano Miguel, de que es un argumento pobre, porque caeríamos en el error que caen los raíces hebreas. De hecho, imagínense ustedes que un debate que hubo entre un adventista y un hermano de raíz hebrea, los mismos argumentos que utilizaban los adventistas eran los mismos que utilizaba el hermano de raíces hebrea. Por darle un ejemplo, cuando decían, bueno, Jesús guardó Shabbat, y entonces venía el de raíz hebrea y decía, también guardó la Pascua judía, el día 14 de Nisan. También Jesús, dice, se circuncidó. También Jesús guardó Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Entonces, y bueno, y dice el adventista, bueno, nosotros solo observamos el Shabbat porque el Shabbat viene desde el Edén. Y entonces viene el raíz hebrea y le cita Génesis capítulo 1, verso 16, que dice que Dios creó el sol y la luna para que fuesen por señales, para dividir los días. Y las fiestas. Las fiestas, los moedín. Y si uno se va a Levítico 23, se da cuenta que los moedín es tanto el Shabbat como las demás fiestas. ¿Por qué son moedín? Toda la fiesta de verano y de primavera. Correcto. Las 7 fiestas ahí, todas las fiestas. ¿Por qué son moedín? ¿Por qué son moedín? Porque los moedín dividen las estaciones, ¿no? Y también indica, claro. De hecho, el Shabbat se guía por los astros también, por el sol. Sí, ¿No sí. Es acaso a la caída del sol donde inicia Shabbat? Sí. Y dice Levíticos 23, 32, que dice
de tarde a tarde sabatizaréis vuestros Shabbat, sabatizaréis vuestros sábados. Y es interesante esto, miren, esto es sumamente interesante porque yo recuerdo a este pionero universal, ¿cómo es que se llamaba? ¿Cómo es que le dicen la historia del adventismo? Creo que era, no recuerdo ahorita, el nombre se me va, tanto tiempo, ¿no? He conocido, John Andrew, ¿no? Así es. John no, N. Andrews. Ajá. Sí, Nelson Andrew, bueno, por ahí. John Andrews. ¿Recuerdan ustedes que los adventistas al inicio guardaban Shabbat a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Y que después sí, Andrews hizo un estudio intensivo sobre cuándo empezaba el momento en que se dio a observar Shabbat, y citando ese pasaje, que ese pasaje está utilizando el Shabbat del día de la expiación. Y dice que ese Shabbat es Shabbat Shabbatón, es decir, es un gran sábado. Es un sábado de los sábados, que también así se le llama al séptimo día, al inicio de Levítico 23. O sea, ahí hay coincidencia entre el sábado del séptimo día con el del día de la expiación, porque son Shabbats. Y no solo eso, sino que si el requisito de tarde a tarde se aplica a un día que le llaman ceremonial, entonces el séptimo día también lo es, porque utiliza el mismo sistema de empezar por tarde el inicio de ese día, a pesar de que en el Génesis solo... Bueno, ya ustedes han escuchado lo que plantea el profesor Cristian Blanco en este panel. Hay muchas cosas interesantes que los participantes exponen, pero como hemos indicado, vamos a ceñirnos a algunos puntos solamente. En esta ocasión vamos a refutar lo que el profesor Cristian Blanco está planteando. Él señala que el apóstol Pablo, por ejemplo, observó las fiestas judías, y él indica inclusive que Timoteo fue circuncidado. Y ustedes ven que en su participación él indica que en una ocasión él recuerda de un diálogo entre un miembro de Raíces Hebreas con un adventista. Y él indica allí que el Raíces Hebreas pues hacía alusión a algunos argumentos, como es el caso, por ejemplo, de que Pablo observó las fiestas judías y que también circuncidó a Timoteo. Y este es un argumento que él presenta para indicar que si tenemos que seguir el ejemplo, ¿verdad?, de la observancia del sábado, del Shabbat, entonces también tendríamos que observar las fiestas judías, inclusive la circuncisión, puesto que el apóstol Pablo observó las fiestas judías y con el caso de Timoteo le practicó la circuncisión. Entonces, con este argumento él trata de indicar que el Shabbat está al mismo nivel de las fiestas ceremoniales y de las ritualidades del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver esto más detalladamente. ¿Será cierto lo que él está planteando? Ustedes pueden ver aquí en la pantalla que en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo se mencionan varias veces fiestas judías, pero el contexto muestra que no las guardaba, o sea, Pablo no guardaba como una obligación religiosa en vigencia esas fiestas, sino por otras razones. Y por ejemplo, aquí podemos citar, y aquí se cita de 1 Corintios 9:20, dice así: me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. O sea, que el apóstol Pablo en muchas ocasiones participó de las fiestas rituales, de las fiestas ceremoniales judías establecidas allá en Levítico, pero no porque él considerara una obligación para el cristiano, sino porque lo hacía para ganar a los judíos. Participaba de estas fiestas para poder obtener una cosecha
abundante producto de la obra de evangelización que iba a hacer en medio de esas fiestas. En cuanto a Timoteo, dice acá Hechos 16, verso 3. Pablo quiso que o sea, Timoteo, fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Nuevamente notamos que el apóstol Pablo, por motivos culturales, y no porque él creyera que la circuncisión valía algo después de la cruz, sino que por motivos culturales, ahora Pablo circuncida a Timoteo para evitar el prejuicio religioso de los judíos, ya que Timoteo le iba a acompañar en la evangelización de ese pueblo judío. Entonces, para evitar los prejuicios, él circuncida a Timoteo para que Timoteo no fuese considerado como un apóstata en medio de los judíos, los cuales iba a evangelizar. Así que este argumento del profesor Cristian Blanco se cae definitivamente. Es un argumento que no tiene fortaleza, porque ni las fiestas que observó Pablo, ni el hecho de haber circuncidado a Timoteo indican de que estaban en vigencias estas ritualidades, ni que Pablo creían que era obligación para los cristianos. Hablando de las fiestas y de las ritualidades, que es algo muy diferente al Shabbat del séptimo día, que no tiene que ver nada con ritualidades, como lo vamos a ver aquí más adelantito. Dice más aquí: no es correcto afirmar que Pablo guardaba la fiesta porque estaban en vigencia. Lo hacía como estrategia evangelística, no como mandamiento divino vigente para la iglesia cristiana. Así que ya usted puede comprobar que en este caso el profesor Cristian Blanco, no sé si es que ignora, y me extrañaría mucho porque él es un teólogo, es todo un profesor de teología. ¿Y cómo es posible que presente ante el público este tipo de falacias? Este tipo de falacias, hermanos. Esto verdaderamente no sé si lo hace con intención o por ignorancia, pero me cuesta pensar que sea por ignorancia, porque esto es tan sencillo de entender. Veamos. Otro punto interesante del vídeo que acabamos de ver, usted puede ver, y vamos a poner nuevamente un extracto más de ese vídeo para que usted pueda apreciar otro argumento más del profesor Cristian Blanco, pero son argumentos que tienen un fundamento de arena, no es un fundamento firme. Y es triste esto porque las personas en su inocencia, muchas personas que de buena fe siguen a estos falsos maestros, son extraviadas y realmente las consecuencias son eternas. Pero Dios ya pedirá cuenta de todos estos falsos maestros que se han multiplicado hoy en día, atacando la ley de Dios y atacando a Dios mismo. Así que vamos a ver un extracto más de los comentarios de Cristian Blanco, y luego le daremos una refutación a esto. Así que adelante con el vídeo. Entonces, y bueno, y dice la adventista, bueno, nosotros solo observamos el Shabbat porque el Shabbat viene desde el Edén, y entonces viene el raíz hebrea y le cita Génesis capítulo 1, verso 16, que dice que Dios creó el sol y la luna para que fuesen por señales, para dividir los días. Y las fiestas, los moedín. Y si uno se va a Levítico 23, se da cuenta que los moedín es tanto el Shabbat como las demás fiestas. ¿Por qué son moedín? Toda la fiesta de verano y de primavera. Correcto. Las 7 fiestas ahí, todas las fiestas. ¿Por qué son moedín? ¿Por qué son moedín? Porque los moedín dividen las estaciones, ¿no? Y también indica, claro, de hecho el Shabbat se guía por los astros también, por el sol. Sí, ¿no sí. Es acaso a la caída del sol donde inicia Shabbat? Note, hermanos, que él indica
que las fiestas establecidas en Levíticos 23, y haciendo alusión a su comentario con relación al diálogo que tuvo el adventista con el miembro de Raíces Hebreas, donde supuestamente este miembro de Raíces Hebreas hacía alusión allá a Génesis capítulo 1, donde se indica que Dios estableció las lumbreras, la mayor y la menor, para marcar las estaciones, los días, los meses, los años, y él se va allí de acuerdo a la argumentación que él está presentando, haciendo alusión a ese vídeo entre la conversación o el diálogo que tuvieron el adventista del séptimo día con Raíces Hebreas, donde Raíces Hebreas le indica, pues, o supuestamente le indica al adventista que también hay que observar las fiestas, porque en Génesis capítulo 1, la palabra hebrea que se traduce como estaciones en castellano es Moedim. Y Moedim, ligándolo con Levíticos 23, significa fiestas. Entonces, lo que nos quiere decir aquí el profesor Cristian Blanco, y ustedes lo vieron ahí en el vídeo, que tanto las fiestas rituales, ceremoniales de Levíticos 23, como el séptimo día del Shabbat de la creación del libro de Génesis, son moedines, o sea, son fiestas, son moedín. Pero vamos a ver qué nos dice realmente la palabra de Dios. ¿Qué significa moedín? ¿Qué significa moed en hebreo? Ya en términos singulares. Básicamente significa cita, encuentro, tiempo señalado. Eso es lo que significa moed, ¿verdad? Cuando se habla de moedines se está hablando ya en plural, pero moed en términos singular significa cita, encuentro, tiempo señalado. Se traduce como estaciones, tiempos naturales, como dice allá en el libro de Génesis, cuando se crearon las lumbreras mayor y menor. Pero también como fiestas solemnes, según Levítico 23:2, las fiestas solemnes de Jehová. En otras palabras, Moed no se limita a festividades religiosas, sino a cualquier tiempo fijado por Dios. Puede ser agrícola, astronómico o litúrgico. Oh, ahora estamos descubriendo algo, mis hermanos. La palabra Moed, fiesta, o Moedín, fiestas, no significa únicamente festividades religiosas como las festividades de la Pascua o del Yom Kippur. Ahí el profesor hace alusión al Yom Kippur para dar un ejemplo, como dice en Levítico 23. Sino que Moed va más allá. La palabra Moed o Moedín significa estaciones del año. Puede significar también un tiempo para la cosecha, tiempo para la siembra, o algo determinado que determina Dios o determinan los hombres, ¿verdad? En cuanto a una cita o a un espacio-tiempo o a un evento. Entonces, el profesor Cristian Blanco, creo que intencionadamente, quizás porque para mí es inaudito pensar de que él ignore estas cosas, esto lo está presentando de una manera parcial y falaz, dándole a entender a su público oyente que Moed o Moedim significa únicamente festividad religiosa como la Pascua o Yom Kippur. Pero veamos más. Dice acá, en Levítico 23:1
al 4, Dios presenta las fiestas solemnes Moedim de Jehová. Allí aparecen el Shabbat del séptimo día, en el versículo 3. Luego, las fiestas anuales como Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompeta, expiación, tabernáculos. Esto muestra que el Shabbat del séptimo día también es llamado un Moed. Claro que sí. Porque es un tiempo señalado por Dios, aunque con una diferencia importante. Y eso es lo que vamos a ver. El Shabbat semanal fue instituido en la creación, según Génesis capítulo 2, verso de 1 al 3. Por lo tanto, es un mandamiento moral y perpetuo. Moral, ¿por qué? Porque tiene que ver con la adoración a Dios. Y todo lo que es adoración a Dios es moral. Cuando Dios crió el sábado, allá en el libro de Génesis, luego de los 6 días de labor donde el Señor creó todas las cosas que en esta tierra están, nosotros vemos, mis hermanos, que el Señor crea un día adicional. ¿Acaso Dios tenía necesidad de descansar? Estaba muy cansado después de la creación. Sería absurdo pensar así. Nosotros vemos que el Señor crea el séptimo día con un propósito. Y es el propósito de que el hombre santificara, o sea, dedicara ese día para la adoración a Dios. Por lo tanto, es un mandato moral. Y producto de eso, el sábado tenía una bendición de parte de Dios. Para todo aquel que lo observara, se iba a beneficiar de una bendición de parte de Dios, porque Dios bendijo ese día en especial. Y dio el ejemplo del reposo. El Señor reposó en el sentido de deleitarse de su obra creativa, de su obra de creación. Deleitarse de su obra maravillosa donde había creado todas las cosas, incluyendo en el sexto día al ser humano. Entonces, nosotros vemos acá que el séptimo día es un muad, o sea, es un tiempo señalado, pero que no tiene que ver nada con ritualidades ni ceremonias, sino que tiene que ver con un mandato moral para santificarlo, dedicarlo a la adoración a Dios mediante esa santificación. Las fiestas anuales fueron, dice, establecidas después como parte del sistema ceremonial que apuntaba a Cristo. Porque es que las ceremonias y los ritos, mis hermanos y amigos, no eran necesarios antes del pecado. Porque Dios hizo una creación perfecta. No había pecado en el mundo. No había pecado en la conciencia del hombre. Todo era hecho bueno en gran manera. Dios tenía una relación directa con el ser humano. El ser humano hablaba directamente con Dios y se relacionaba con los seres creados, con los ángeles. No había necesidad de sacrificios, de derramamiento de sangre, de templo, de donde se realizaran obra expiatoria. No había necesidad de festividades que señalaran el plan de salvación. ¿Salvación de qué? ¿Salvación de qué? Si en ese momento el ser humano no necesitaba salvación. El ser humano necesita salvación después del pecado. Y ahí es donde se introducen las ritualidades, las fiestas y las figuras y los símbolos y las sombras para señalar mediante todas estas actividades litúrgicas el plan de salvación, para señalar la obra de Cristo, que
habría de venir a cumplir toda la realidad de estas festividades. Cristo era el antitipo de todos estos tipos, o sea, de todos estos símbolos. Y Jesús iba a venir en un futuro a morir en la cruz del Calvario. Y se necesitaban todas estas ritualidades y festividades y toda esta sombra para que el pueblo de Israel, en primer lugar, que fue el pueblo escogido por Dios, para que fuera luz a todas las demás naciones y las demás naciones viniesen hacia Israel a conocer el plan de salvación. En primer lugar, entonces, el Señor muestra todo esto como una especie de enseñanza pedagógica para mostrar el plan de salvación. Era el evangelio en símbolos. Pero veamos un poco más, mis hermanos. En Éxodo 9, del 1 al 6, dice acá: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, tiempo. Ahí la palabra hebrea es moed, diciendo: mañana hará Jehová estas cosas en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces aquí el punto que queremos demostrar, mis hermanos, es que se usa la palabra moed, ¿verdad? La palabra moed, donde dice que Dios fijó un tiempo. Esto aquí no se refiere a una festividad ritual o ceremonial, como trata de hacer ver el profesor Cristian, que la palabra moed significa únicamente una festividad religiosa. Aquí la palabra moed significa un tiempo señalado por Dios, en este caso, para llevar un juicio contra Egipto. Y dice: Jehová fijó un plazo, o sea, Jehová fijó un moed, o sea, Jehová estableció un moed, un tiempo señalado. No tiene que ver nada con una fiesta ritual, porque la palabra moed, como hemos indicado y hemos probado, significa varias cosas. No significa nada más una festividad, como trata de hacer ver el profesor Cristian, para tratar de desvirtuar el Shabbat del séptimo día y decir que el séptimo día, como es un moed, y las festividades de la Pascua y de Yom Kippur y otras más son también moed. Entonces, él dice que significa lo mismo, o sea que son festividades religiosas y que moed prácticamente significa un tiempo de festividad únicamente. Y por lo tanto, entonces son el séptimo día, el Shabbat es una fiesta ritual. Es una falacia, una falacia. Veamos ahora Daniel capítulo 12, verso 7. Dice así: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí señalamos en rojo, mis hermanos, para los que ven la pantalla, la palabra tiempo del hebreo moed. Tiempos, moedín. ¿Y a qué moed o a qué moedín se está refiriendo aquí, mis hermanos? Se está refiriendo a una festividad de la Pascua, una festividad judía, una festividad de Yom Kippur, una festividad levítica. No. Aquí moedín se está refiriendo en este pasaje de Daniel capítulo 12, se está refiriendo a un periodo de tiempo profético. Un periodo de tiempo profético
que no tiene que ver con la observancia de alguna festividad levítica. Insistimos nuevamente, la palabra Moed o Moedim no solamente significa una festividad, sino significa estación, como por ejemplo las estaciones del año, un tiempo para la cosecha, un tiempo para la siembra, un tiempo determinado por Dios para traer un juicio, como el caso de los egipcios, que esto ya lo vimos en Éxodo capítulo 9, o un tiempo profético, como en este caso de Daniel. Las estaciones del año, como en el caso de Génesis capítulo 1, cuando Dios creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Pero no es que en ese tiempo, en Génesis capítulo 1, cuando Dios creó el sol y la luna, Dios estaba estableciendo fiestas levíticas. Eso es ridículo. Las fiestas levíticas y ceremoniales y rituales fueron establecidas después del pecado, como ya explicamos anteriormente. Veamos un poco más. Nosotros vemos acá en Génesis capítulo 12, verso 21, que dice así: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo señalado, Moed, el año que viene. Note usted cómo se usa la palabra Moed o Moedim, en plural, ¿verdad? Pero en este caso es singular. Aquí no se está hablando de fiestas. Aquí se está aludiendo es a un tiempo donde Sara daría a luz. Veamos más, Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, Moed, volveré a ti y Sara tendrá un hijo. ¿Lo vio? Veamos ahora Job 30:23. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada, Moed, para todo viviente. Aquí Moed significa el tiempo de morir. Como dice Eclesiastés, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Para todo hay tiempo. Entonces Moed significa también un tiempo señalado en la vida de una persona para morir. En este caso lo está utilizando Job en ese sentido. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara aún un tiempo señalado, Moed, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aquí nosotros vemos nuevamente la palabra Moed utilizada en el sentido de un cumplimiento de una visión profética. No está siendo utilizada en el sentido de una festividad ritual ni ceremonial, como trata de hacer ver el profesor Cristian. Sigamos adelante. Decir que porque Moedim a veces significa fiestas, entonces el sábado es una fiesta ceremonial, como lo dice el profesor Cristian, es un razonamiento falaz. Ahora vamos a ver qué clase de falacia está utilizando el profesor Cristian para que usted no se deje engañar, mi hermano y amigo. Este error se clasifica como falacia de equivocación. Ocurre cuando se usa la misma palabra Moed en diferentes sentidos y se mezcla como si fueran idénticos. Ejemplo, vamos a ver la premisa. Moedim significa fiesta, según Levítico 23. Eso es cierto. Pero veamos la otra premisa. ¿El sábado aparece en la lista de Moedim? Claro que sí. Conclusión, según el profesor Cristian. Entonces el sábado es una fiesta ceremonial. Esto es un grave error. Moed también significa tiempos señalados, no solo fiestas. Es una falacia de generalización apresurada. Se toma un caso particular, el uso de Moed en contextos festivos como Levítico 23, y se extiende como una regla universal y que todo Moed es una fiesta. Que todo Moed es una fiesta. Hemos visto que esto no es cierto. Que por el hecho de que la palabra Moed se le aplique a las festividades ceremoniales y que el Shabbat sea un Moed también porque es un tiempo señalado por Dios, no significa que el Shabbat está al mismo nivel de las fiestas ceremoniales, puesto que ya hemos comprobado
Y ustedes pueden ver, si echa el vídeo hacia atrás, podrá ver mi hermano que hemos comprobado que el Shabbat viene de la creación, que es un mandamiento moral para santificar en ese día, para apartar ese día y dedicarlo a Dios, en adoración a Dios. Y esto es algo moral, no ceremonial. La adoración a Dios, el santificarnos para Dios, no es algo ritual, es algo moral. Entonces aquí vemos que esta es una falacia de generalización apresurada. Muy bien. Dicen más, falacia de falsa analogía también. Se asume que como el sábado aparece en el mismo capítulo que las fiestas, por ejemplo en Levítico 23, entonces es lo mismo que ellas, sin considerar su origen distinto. ¿Por qué es distinto? Porque el Shabbat del séptimo día es de la creación, antes del pecado. Pero las festividades de culto, las festividades ceremoniales de Levítico 23, como el Yom Kippur, la Pascua, las trompetas, son de origen posterior a la caída del hombre, o sea, después del pecado, y señalan el plan de rescate de parte de Dios, el plan de salvación. Por lo tanto, son fiestas, rituales y ceremoniales. No se puede comparar una cosa con otra. Muy bien. En Génesis 1:14 no se alude a las fiestas rituales de Levítico 23, ya que las festividades rituales se introducen después del pecado y cuyo centro era el sacrificio de animales que representaban la muerte de Cristo en favor del pecador. Recién después del pecado se introduce el protoevangelio, según Génesis 3:15, o el evangelio en pequeño, y los sacrificios, según Génesis 4, versículo 3 al 6. Es recién después del pecado que se le anuncia al hombre, cuando Dios se está refiriendo a la mujer, se anuncia que Jesucristo vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, o sea, de Satanás. Por eso se le llama el pequeño evangelio. Luego, después del pecado, no antes, entran las ritualidades y las ceremonias. Pero ahora veamos esto, mis hermanos. Cristian indica también en el vídeo que acabamos de ver, que porque tanto el Shabbat del séptimo día y las fiestas ceremoniales iniciaban con la puesta del sol, esto es prueba de que el Shabbat también es ceremonial. Pero aquí hay otra falacia más, mis hermanos. Vamos a verla. El hecho de que dos cosas compartan una característica en común, en este caso, que tanto el Shabbat semanal como las fiestas comienzan y terminan con la puesta de sol, no significa que tengan la misma naturaleza, solo porque ambas comienzan con la puesta de sol. Eso es ridículo. Y vamos a darle un ejemplo sencillo. Comer pan y comer frutas ocurren ambos de día, pero eso no lo hace lo mismo. El hecho de que alguien coma pan y coma fruta en el día no significa que el pan y la fruta es la misma cosa, solo porque ambos fueron consumidos en el día. ¿Note usted el punto, mis hermanos? Otro ejemplo. Un cumpleaños y el 1 de enero, que es día de Año Nuevo, ¿verdad? Pueden celebrarse con una cena, pero no son la misma clase de fecha. ¿Por qué? ¿Por qué no son la misma clase de fecha? Porque uno es una celebración de cumpleaños, porque resulta que la persona cumple el 1 de enero. Y la otra es una celebración de
inicio del nuevo año, que cae casualmente también el 1 de enero. Pero eso no significa que el cumpleaños y la fiesta de Año Nuevo es lo mismo, porque ambos tienen algo en común. Y lo común es el tiempo de que es el 1 de enero que ambos caen, tanto el cumpleaños como la festividad de inicio del año. En la Biblia, el Shabbat semanal fue instituido en la creación, antes del pecado, sin relación con el santuario ni con el sistema levítico. Usted lo puede ver ahí en Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, la creación del Shabbat. Los sábados ceremoniales fueron añadidos a la ley de Moisés como sombras proféticas, según Levítico 23. Que ambos se midan de puesta de sol a puesta de sol, según Levítico 23:32, solo refleja la manera bíblica de contar los días. Según Génesis 1:5, fue la tarde y la mañana el primer día, no la naturaleza de la institución. ¿Qué tienen en común las festividades judías para su inicio y el Shabbat del séptimo día para su inicio? Que ambas observancias comienzan a la puesta de sol. Pero el hecho de que ambas comiencen en la puesta de sol no indica que esas festividades están al mismo nivel y que ambas son ceremoniales. Eso ya es una eisegesis de las Sagradas Escrituras. Ya eso es una perversión de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Conclusión: decir que el sábado semanal es ceremonial porque comparte un marco temporal con las fiestas anuales es una falacia de falsa equivalencia, equiparar dos cosas distintas solo por un rasgo común. Entonces, mis hermanos y amigos, hemos descubierto en este análisis que hemos hecho, este análisis puntual de ese conversatorio del profesor Cristian Blanco, que o existe mala fe o existe ignorancia de parte tanto de Cristian Blanco como de los panelistas que también están de acuerdo con él. Porque hacer un análisis sincero de este tema, mis hermanos, a partir de las Sagradas Escrituras, no nos lleva a otra conclusión, y es que el Shabbat viene desde la creación, Shabbat del séptimo día, y que fue establecido por Dios con un propósito moral, el propósito de que le adoraran en ese día, que le reconocieran a través de la observancia de ese día que Él es el creador de todas las cosas. Aparte de eso, que el que observase ese santo día, santificándolo, dedicándose en adoración a Dios, en reconocimiento a Dios como su creador, recibiría también las bendiciones del sábado, porque el sábado es un día bendecido por Dios. El único día que Dios bendijo, ahí en el libro de Génesis. De los 7, el séptimo día es el único que es bendecido y que es santificado, apartado para uso sagrado, no para cosas comunes. Y aparte de eso, Dios invita a reposar, a estar tranquilo, santificándolo y no haciendo las cosas comunes que se hacen en la semana. A Israel se le dio esto como señal. A Israel se le dio como un legado. No solamente a Israel se le dio el Shabbat, a Israel se le dio el plan de salvación para que fuera luz a las naciones y para que, de acuerdo a Isaías 56, versículo 1 en adelante, Israel fuera una agencia ganadora de almas, una agencia que invitara a proclamar la justicia, el plan de salvación al mundo e invitara al mundo a guardar los mandamientos de Dios y especialmente el santo sábado. Al extranjero, al eunuco, al que estaba lejos de Israel, se le invitaba a venir al pueblo de Israel a conocer al verdadero Dios, el plan de salvación y a observar sus mandamientos, incluyendo el Shabbat. Usted puede notar que esto está en Isaías 56.
por solamente darle un ejemplo a ustedes, de los cuales hay muchos. Mis hermanos y amigos, esperamos que con esto tú puedas hacer un análisis objetivo de lo que significa el Shabbat del séptimo día. Y veamos en este mandamiento un mandamiento donde encontramos a un Dios creador amoroso que bendice a sus criaturas, a todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga es mi deseo y mi oración. Amén.